drive me crazy for your love. La prehistoria comprende desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. Habitaron en África, Asia y Europa. La sexualidad en la prehistoria se basaba en la promiscuidad, no por el hecho de tener múltiples parejas como lo podemos ver en el mundo actual, sino que tenían un comportamiento salvaje similar a los animales, manteniendo relaciones sexuales reguladas por los periodos de acoplamiento. En mi civilización egipcia, la sexualidad se vivía liberal y explícitamente. El adulterio y el incesto era algo común, así como las demostraciones públicas de sexualidad. El faraón cada año ofrecía una ceremonia en la cual se masturbaba en el agua como un ritual de fertilidad. En mi época babilónica fuimos reconocidos por la prostitución sagrada, que consistía en entregar nuestra virginidad antes del matrimonio a los extranjeros como ofrenda a la diosa Hierodula, recibiendo entonces fecundidad y prosperidad en nuestro verdadero matrimonio. Los hebreos veían el matrimonio solo como finalidad de la descendencia, y la esposa tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias. Pero si ella era infiel, era apedreada. Se procuraba exaltar el erotismo. Educaban a sus hijos en el conocimiento de las funciones sexuales. Adoraban y admiraban la belleza, y ya existían las relaciones entre hombres. Los romanos eran muy promiscuos y liberales, donde las relaciones sexuales fuera de la pareja eran consideradas totalmente normales y donde existía una gran libertad sexual para los ciudadanos libres. Un ciudadano podía tener relaciones sexuales fácilmente con su esposa en casa, con un hombre en los baños, con una prostituta en un burdel o con un esclavo, y solo ser criticado si no era capaz de mantener cada cosa en su lugar. La Iglesia declara el instinto sexual como algo pecaminoso. Sostiene que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo es del demonio. La sexualidad se ejercía en medio de un discurso de doble moral. Por una parte la gente pretendía vivir apegada a la religión y por otra, la lujuria enfrentaba toda buena intención al respecto. En ese contexto, lo aceptado socialmente era lo lícito, es decir, el sexo dentro del matrimonio, pues ante la Iglesia, el coito tenía como único objeto la consumación del vínculo y la procreación. El siglo XVII se convierte en la edad de la represión. La alcoba se convierte en el único lugar de la sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda. Lo anormal recibirá la condición de tal y será sancionado social y jurídicamente. Se promocionó la castidad y timidez en todas las áreas de la vida diaria. La actividad sensual se consideraba un medio desafortunado para un fin necesario. En el siglo XVIII se produce la mayor oscuridad de la sexualidad. La mujer es recluida en su casa o convento y la desnudez femenina era representación de pecado, en donde la religión judeocristiana consideraba a las mujeres como simples objetos sexuales, cuya función era de procrear, perpetuar y servir a los hijos. Las relaciones eran con el fin de la concepción, para que el hombre cumpliera su papel al perpetuar su familia. Era un deber sagrado ante sus ancestros, y el hombre tenía que eyacular hasta que la mujer tuviera un orgasmo. Nuestra cultura hindú divide las prácticas sexuales en dos categorías. La primera, en el goce sexual y el éxtasis erótico, y la segunda, las de intención religiosa. Somos famosos por la creación del Manual de Prácticas Sexuales creado en el año 50, Kama Sutra. Solo había dos maneras permitidas de relacionarse, una mediante el matrimonio y otra solo permitida a los guerreros solteros con sacerdotisas, dedicadas a la prostitución ritual.
ellas protegidas por la diosa Xochiquetzal, donde conductas sexuales como la masturbación eran consideradas inapropiadas y se le culpaba de desórdenes como la epilepsia. Para las mujeres, el sexo era algo que debía soportarse, lo que llevó a la aparición de mitos. Esta época fue de gran cambio gracias a personas que nos hicieron ver que el sexo no era malo. En esta época se ignoraba todo lo referente al sexo, a la fecundación, al desarrollo fisiológico y psicológico de la sexualidad. Era por excelencia el reino del inconsciente, de las obligaciones rígidas e incomprensibles, del misterio y también el reino del silencio. Los tabúes impedían hablar de sexo como de cualquier otro problema humano.